Arturo Barba es actor y productor egresado del Centro de Educación Artística. Su formación se la debe a maestros como Hugo Argüelles, Antonio Peñuñuri, Rosa María Bianchi, Salvador Sánchez y Luis Eduardo Reyes, entre otros grandes. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el teatro, abarcando todo tipo de géneros: teatro clásico, de búsqueda, experimental, comercial y musicales. Ha incursionado en el cine con largometrajes como Zurdo, Efectos Secundarios, Desafío, Nos vemos papá, Asteroide, Rumbos Paralelos, Un padre no tan padre, entre otras, y próxima a salir, El mesero. En televisión ha participado en todo tipo de programas, desde la conducción, pasando por programas unitarios, series como Terminales, Mujeres Asesinas, Los Simuladores Revolución, Control Z, telenovelas como Juan Querendón, Para volver a amar, por Telemundo El Señor de los Cielos, Señora Acero, La Piloto, y con W Studios y Lemon Films, La Bella y las Bestias, y recientemente Amar a Muerte. También incursiona en la producción y comienza con su propia empresa, En Llamas Producciones, con la cual ha dado vida a 10 trabajos hasta este momento. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Palabrotas. Bienvenido. Gracias por la invitación. El placer es todo mío. Muchas gracias, Arturo. Arturo, y cuéntanos qué es lo que estás haciendo recientemente. Es una pregunta recurrente ahora, pero tiene valor hacerlo precisamente por las condiciones en las que nos encontramos y la dificultad, sobre todo para personas que se dedican a lo que tú haces, que lo hace todavía más complicado. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, Arturo? Pues mira, desde que se decretó la naturaleza de esta pandemia, el encierro, yo creo que tuve la facultad de entender rápidamente que uno de los gremios que más se iba a afectar es justamente, como tú dices, el de los actores. Así que creo que cambié muy a tiempo, no cambié, sino moví las fichas de las cosas que tenía por hacer en mi vida, como digamos tareas a mediano y largo plazo. Y entonces, lo primero y lo más sano que me sucedió fue poner en mi cabeza que el teatro no volvería hasta mediados o finales del 2021. Y en ese sentido empecé a hacer cosas que también son parte de mi vida, como los libros. Me puse a leer todas las cosas que tenía pendientes, me puse a generar nuevos proyectos con la productora que también tengo. Estamos ensayando a distancia con Daniel Veronés un monólogo que está haciendo una actriz maravillosa que se llama Carolina Politi. Estamos generando otra obra también dirigida por Veronese, un texto de David Foster Wallace, también a distancia, eh, para hacerlo presencial, desde luego, cuando ya se den las condiciones. Estoy empezando a tratar de entrar a este circuito de las obras producidas vía streaming, pero hechas bien en un teatro y filmadas como Dios manda. Nunca me gustó este formato del Zoom para hacer historias, si bien está ahí, qué bueno para quien le guste, a mí no me gusta. Yo pasé de eso, me puse a hacer ejercicio, me puse a perfeccionar el inglés, porque cada vez hay más castings en inglés. En fin, creo que le he sacado jugo al tiempo. Bueno, eso es lo importante y sí, como lo dices, dentro de lo malo, creo que lo bueno es que esto también hace que detone la creatividad y de las crisis también sale lo mejor de la gente, ¿no? Y también podemos sacar lo mejor de las circunstancias. Creo yo que no es tiempo perdido si aprovechas para darle significado y darle crecimiento, como veo que tú lo estás haciendo con todo lo que nos estás platicando, Arturo. Arturo, Así es. te voy a preguntar algo que me voy a salir del esquema, del contexto en el que estamos viviendo ahorita, eh, tomando un poco de lo que nos has platicado, que haces, que eres actor, pero también produces. ¿Qué tan difícil ojo, no en el esquema, como te digo, de la pandemia, pero qué tan difícil es producir teatro en México? Me voy a antes de lo que estaba esto sucediendo. Sí, es muy complicado. En realidad yo debo quitarme todas las
las falsas glorias al respecto. La realidad es que yo produzco teatro en México porque hay un estímulo fiscal que nos lo permite a todos los mexicanos. Encontré, no sé si lo sepas, pero yo antes de esto dejé trunca la carrera de Administración y Finanzas. Se entendía un poco como el teje y maneje de las gestiones, de las cuestiones administrativas, contables, etcétera, cuando se autorizó en las cámaras el estímulo fiscal, fuimos a una junta de información, el que en ese entonces era mi socio y yo, y cuando vimos todos los requerimientos que esto iba a implicar para aplicar, justamente yo le decía a mi socio, creo que el gremio teatral, perdón, va a tardar en aprender a hacer esto, porque no es nuestra naturaleza las cuestiones burocráticas, administrativas, contables. Creo que aquí, si empezamos hoy, llevamos ventaja y podemos empezar a producir rápidamente. Y dicho y hecho, así fue. Entonces, empecé muy temprano. Cuando empezó el estímulo fiscal, ese primer año yo ya estaba con proyectos que había metido. Pero producir con dinero de tu cartera, de tu bolsillo y irte a la aventura, eso sí, para que veas, merece aplauso de pie. Y yo, la verdad, no soy merecedor de ello. Yo nunca lo he hecho. Yo produzco con este estímulo que es un híbrido entre una prestación, digamos, federal, porque es una cesión que hace Hacienda, y la empresa privada, que es quien decide aceptar dar esa parte de los estímulos para la producción. Entonces se hace como este híbrido entre entre Hacienda y la iniciativa privada y se produce. Aprendí a hacerlo, sí, lo he hecho con, pues, creo yo, bastante dignidad, pero si quitas del esquema ese estímulo, producir teatro en México es muy complicado. Es muy complicado no por el hecho mismo de la producción, sino porque lo que no tenemos y nunca hemos tenido en México son audiencias grandes. Y eso tiene que ver con un problema de educación, pero no me quiero salir del tema. Pero realmente el problema es la falta de audiencias, no tanto la producción. Tenemos extraordinarias producciones en nuestro país. Oye, y sí es redituable porque son luego temporadas cortas, ¿no? Precisamente por muchos factores, incluido todo lo que tú me estás diciendo. Entonces, finalmente sí es redituable y te lo estoy preguntando para como romper esta figura que se tiene como de la producción teatral, y ahorita regreso al tema, en el sentido del glamour de la misma, ¿no? Porque la gente piensa, wow, producir teatro, el productor de teatro, los actores de teatro, y se imaginan el público en general como en un estándar muy elevado. Y finalmente, ¿qué tan redituable es la producción? Si sí resulta viable económicamente al final de cuentas haberse metido en esa aventura. Mira, el estímulo fiscal lo que te permite es que vas con esa cantidad en avanzada. Es decir, si el estímulo fiscal te da 2 millones, ya vas 2 millones adelante de tu producción. Entonces, como también una de las condiciones es que dentro de ese dinero que le pides al estímulo ya esté todo el costo de tu producción asegurado, pues realmente perder bajo ese esquema es muy complicado. Ahora, ganar, aún con esos 2 millones de pesos, vamos a suponer que te dan la máxima cantidad acreditada. Yo muchas veces he perdido, pese a todos los esfuerzos, y he terminado poniendo de mi bolsa para terminar de cerrar los números, aún con el estímulo fiscal. Imagínate si hubiese ido sin el estímulo fiscal. Ahora, cuando las obras son rentables, cuando se da esta cosa, nunca hemos definido qué es exactamente lo que de pronto convoca a las audiencias. Entonces sí, es redituable, tan redituable que te permite soportar la pérdida de las siguientes 5 o 6 horas de teatro. Lo que pasa es que también cada vez pasa menos en nuestro país, dadas las circunstancias, ¿no? Y ahora con esta pandemia veremos cómo es el lento regreso de la ya de por sí poca gente que iba al teatro, a las salas, ¿no? Pero en general yo diría, eh, si haces esto por rentabilidad, creo que hay mejores negocios a los que apostarles. O sea, esto tiene que ver, tampoco quiero decir que sea nada más puro amor al arte, porque tampoco estoy de acuerdo. Tienes que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Yo no me he hecho rico del teatro, pero tampoco soy más pobre de lo que ya era. Entonces, creo
creo que estoy tablas y estoy muy agradecido con todas las producciones que he podido arrancar a través del estímulo fiscal y toda la gente a la que le hemos podido dar trabajo a partir de esos estímulos. Oye, Arturo, ¿y tú ves con futuro al estímulo? ¿Tú crees que sobreviva a toda esta serie de modificaciones que se han venido haciendo, las reformas con el nuevo ejecutivo, que ha venido afectando a diferentes sectores, ¿no? Tanto en fideicomisos, no sé, en esta área en particular de este estímulo, ¿qué futuro le ves? ¿Crees que siga existiendo? Mira, se ha salvado hasta ahorita, pero van 2 años de 6. Y para mí lo que me queda como muy claro es que justamente el gobierno federal quiere echar mano de todos los recursos que tenga porque le hace falta dinero para las cosas que quieren hacer, independientemente de la opinión que estas te puedan merecer a ti, a mí, a la gente. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, este año, que no han salido los resultados de la ventana extraordinaria, es que en la ventana ordinaria se habían gastado apenas cerca del 20% del presupuesto que hay destinado para esto. Eso te habla de que efectivamente están gastando lo menos posible para llevárselo a otras finalidades. Yo lo que creo es que va a ser difícil que se lo lleven por ya todo el ruido que ha generado el comerse todos los fideicomisos. Y bueno, pero yo ya me espero cualquier cosa del gobierno actual. Yo no juzgo si está bien o mal, mis opiniones me las guardo, pero lo que sí creo es que va a ser muy difícil que con este esquema sobrevivan ¿cómo dice? La neutralidad acerca de la calificación de los proyectos, porque cada vez hay menos dinero y pues los que comemos de esto pues somos los mismos o más, siempre. Bueno, pues cruzamos los dedos para que todo se mantenga igual o mejor. Así es. Esperemos que todo esto siga funcionando bien y sobre todo siempre a favor del crecimiento artístico, que además es un sector muy importante, la parte artística, la parte cultural en nuestro país, y merece toda la atención como cualquier otro sector que involucre pues a la misma economía de México, ¿no? Así que esperemos que siga funcionando y mucho éxito de aquí en adelante, Arturo, para los proyectos futuros. Me voy a ir un poquito hacia atrás, Arturo, en la conversación que estamos teniendo justo ahorita y se me hizo muy interesante que mencionas que tienes tú una preparación académica dentro del área administrativa. Creo que es muy importante también destacar eso y lo voy a enfatizar. El productor debe tener conocimientos amplios también como administrador, porque creo que ahí hay una confusión también en la gente que apenas se está formando y que quiere crecer y que se quiere desarrollar dentro del ámbito. Quizás piensan nada más en esa parte artística, ¿verdad? Pero no se van hacia la parte administrativa, organizativa de una producción. Entonces, tú sí sugieres que quien estuviera interesado en producir, estamos hablando de teatro, pero finalmente puede ser cine, televisión, cualquier medio escénico o audiovisual, que se prepare también en el área administrativa o que finalmente a lo mejor se transformaran los programas de estudio y que sacaran a los productores de una manera mucho más completa. 100%. Yo siempre he pensado que a los actores les hace falta una materia en la carrera que se llame producción. Número 1, son varias cosas. Número 2, les hace falta, y siempre lo digo, a cualquier actor producir por lo menos una vez en su vida, para que se den cuenta de lo complicado que es y moderen sus egos a la hora de entrar a una producción y sentir el agradecimiento que se tiene que sentir por estar siendo capaces de contar historias, que es una cuestión absolutamente lúdica y que aparte de eso nos puedan pagar por llevarlo a cabo. Es una bendición poder hacer eso. No porque estemos en desventaja con nuestros trabajos, sino porque es la realidad. Vivimos en un país tercermundista y como cualquier país tercermundista, el arte pues no termina siendo un artículo que esté en la canasta básica, aunque debería de estar, debería de serlo, no sucede así. Esa es la realidad, pongámonos pragmáticos. Y luego, muchos artistas, actores o de la rama que se te ocurra pensar, pues se escudan bajo el argumento de no, yo los números no, a mí eso no es para mí. Bueno, pues si sigues pensando así, lo que va a pasar es que siempre vas a ser una veleta
al margen o a la venia del mejor postor que quiera darte lo que te quiera dar. Yo creo que otra de las ventajas que te da saber cómo se produce es que te permite libertad creativa. Y la gente dirá, ¿por qué? Bueno, porque si yo soy el dueño del balón, yo también decido quién es mi equipo. Y entonces yo decido qué texto. Yo empecé a producir porque yo quería poner ciertos textos en la cartelera nacional. Yo quería jugar ciertos roles que de otra manera no me iban a dar. Yo recuerdo mucho una conversación con Bruno Bichir que me decía, Arturo, ese personaje que quieres hacer, ese el que tienes en tu corazón, ese el que estás esperando que te lo den, ese nadie te lo va a dar. Ese o te lo produces tú o no lo haces. Y dicho y hecho. Y acá ahora en mi pared hay varios pósters y cosas de cosas que yo me produje y que tuve por eso el privilegio de poder llevarlos a escena. Entonces, creo que sí es muy importante que los actores pierdan esa falsa idea o esa idea infantil, me parece, de que van a acabar la carrera artística y que los están esperando los productores para contratarlos. Eso no sucede así. Y tiene que ver también, y aquí lo eslabono con el tercer y último punto de esto que mencionabas, con un desarrollo primario que nos falta mucho en México o en algunas escuelas, que se llama como desarrollo de liderazgo. Tener conciencia de que en lugar de ser empleados, podemos ser nuestros propios jefes. Podemos llevar a cabo nuestras ideas desde, como dicen los gringos, ground zero, hasta lo que tenga que llegar a ser. Y eso es importante que los actores lo tengan en mente, porque dicen, bueno, pero es que yo vengo a la facultad, yo no tengo ni para una quesadilla aquí en la esquina. Brother, muchos de los empresarios también hicieron lo mismo que tú. Lo que tienes que hacer es pensar fuera de la caja, otra vez como dicen los gringos, ¿no? Tienes que pensar formas. Hoy día, más que nunca, hoy, las posibilidades son infinitas a través de la globalización, de la heterodoxia de los medios digitales, la democratización de los medios. Hoy tú y yo estamos platicando con 2.000, 3.000 kilómetros de distancia y yo tengo aquí dos luces y una cámara con la cual estoy hablando contigo. Entonces, eso te permite construir ficción si quisieras, te permite hacer teatro si quisieras. Podríamos hacer una película ahorita tú y yo a través de los celulares, es decir, creo que ya no hay pretextos de no tener recursos. Lo que no se tiene es una mente abierta, lo que no se tiene es una mente llena de posibilidades. Y es ahí donde creo que le falta el gran switch a las generaciones. No sé si a las nuevas ya me están empezando a quedar muy lejanas. A lo mejor ya se está dando ese cambio pragmático en la mentalidad. Ojalá y sí, porque de eso va a depender que tengamos más riqueza creativa. Claro, sí, sí, y como lo estás diciendo, ojalá y sí, la verdad no lo creo, ¿eh? Pero ojalá y sí, porque creo que es necesario que haya emprendedurismo en toda la parte cultural, artística. Creo que lo que estás diciendo es extremadamente valioso. Tenemos que crear nuestras propias oportunidades, abrir nuestras propias puertas, crear nuestros escenarios para que lo que no logremos que nos dé alguien más o no esperar que alguien más nos lo dé, nosotros lo podamos crear tal cual lo estás diciendo, Arturo. Así que bueno, esperemos que quien nos escuche esto se le prenda esa chispita creadora y de iniciativa para empezar a abrir y generar sus propios espacios, como estábamos ahorita diciendo. Así es, que no le tengan miedo. Exacto, exactamente, sí. Aunque suene como cliché, ¿no? Ahora sí que de los audaces es el mundo, pues hay que aventarse y Tal tratar cual. de hacerlo. Arturo, me voy a ir un poquito hacia atrás nuevamente a la fase de formación, porque sé que eres una persona sumamente preparada y me voy a ir ahora del lado de histriónico, ¿verdad? Tú eres egresado del CEA. ¿Cómo fue tu Así es. experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en el CEA y después toda la preparación que has tenido con gente muy importante, José Caballero, Daniel Veronese, Hugo Argüelles, Rosa María Bianchi? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta formación? Y me voy particularmente al CEA, porque sé que el CEA fue y sigue siendo pues como esa estrella a alcanzar para muchos actores que quieren lograr ser algo, ¿no? ¿Tú cómo puedes describir esta experiencia de formación? Mira, es un punto importantísimo que el que tocas porque también tiene que ver con todo un estigma que se ha hecho en nuestro país. ¿Por qué? Porque el CEA es el Centro de Educación Artística de una empresa odiada por un gran sector de la población que se llama Televisa
y en ese sentido pareciera como tienen un casting ya previo a la entrada de la escuela, muy, vamos a llamarlo, estereotipado, ya desde ahí lo empiezan a odiar. Hay que entender aquí varias cosas. Número uno, Televisa hace productos con los cuales lucra o intenta lucrar, y sí lo hace, y durante muchos años. ¿De qué manera? Y en ese sentido, ellos tienen una escuela donde buscan a los intérpretes, perdón, que caben dentro de ese producto que ellos hacen. Eso es algo que a mí me llevó mucho tiempo entender, pero que cuando lo entendí me dio mucha paz mental, física, espiritual. No hay por qué pelearse con una empresa que tiene muy claro desde un inicio los productos que va a hacer. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque yo ingresé al CEA queriendo ser actor. Luego ya venía de hacer teatro. Yo quería hacer teatro. Me topo con una escuela donde veo que va a ser como difícil trabajar en esa misma empresa, pero en la etapa de formación de la escuela de esa empresa he tenido una de las experiencias más bellas de mi vida, porque yo la recuerdo con muchísimo cariño, no tanto por, ahora sí quitemos la persona moral y vayámonos al individuo, que es con lo que trabaja el artista, tener clases con vacas sagradas como Hugo Argüelles, como Aurora Molina, como mi adorada Rosa María Bianchi, que a la fecha es mi amiga, con Antonio Peñuño y Rafael López Mernao, que en paz descanse. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para esa institución. Me dio una planta de maestros increíble, maestros de danza, maestros vocales. Mi maestra actual de voz es una maestra que tengo desde el CEA, desde hace 26 años, una cantante de ópera extraordinaria, Susana Gerner. Entonces la experiencia fue bellísima, fue una escuela increíble, 3 años muy intensos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y por otro lado está la parte laboral. Una vez que uno sale de esa escuela, que considero una muy buena escuela, por lo menos la que a mí me tocó, la generación 93-95, empieza la otra parte de la carrera, que es con la que te empiezas a pelear, ¿no? Entonces dices, bueno, pero si yo estudié aquí, ¿por qué no puedo laborar acá? Bla, 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 bla. Eso es materia del costal con el que empecé hablando o respondiendo a tu pregunta. Son dos cosas muy distintas, pero encaminándonos en el río que tú excavaste, es justamente esa formación académica que se inicia ahí. También la gente tiende a pensar que dónde estudiaste y entonces esa es la calidad de artista que eres o no. Eso es una aberración, es una idea absolutamente anquilosada, vieja, falta de cualquier razonamiento lógico. Dice mi padre una cosa muy cierta, mi padre es de Ranchos, de Tepatitlán, Jalisco. Mi padre dice, el perico donde quieres verde, número 1. Y número 2, depende de ti. Yo en mi generación, mis amigos, mis compañeros de generación me veían como el nerdo porque yo era el que leía, yo era el que estudiaba, yo era el que estaba clavado en los libros. A mí me gustó así entender mi relación con mi parte académica. Habrá quien pasó de noche por la escuela y se nota claramente cuando los veías en las tablas. Habrá quien no, eso depende de la pasión y lo que tú quieras ponerle por dentro. Pero luego, la preparación académica de un artista no termina nunca y tú lo sabes. Hay que hacer, yo trato de hacer por lo menos cada 2 años un taller de perfeccionamiento actoral y ahí es donde entra lo que mencionabas al principio de José Caballero, de Veronese, de Paul Pelletier, de Kennedy Brown. Son diferentes escuelas, dos tipos de actores, los que están en formación y los que están en deformación. Y es cierto, uno sale a trabajar, se deforma, se llena de vicios, se llena de muletillas y luego regresa al aula a corregir, a experimentar. Empecé mi viaje académico, pero que es un viaje que espero no acabe hasta el día que me eches tierra ahí en la funeraria. Arturo, ahorita que estás mencionando pues a compañeros de la generación y que has hecho incluso amistad con maestros que te dieron clase, que hasta la fecha lo siguen siendo, ¿con qué compañeros de tu generación has caminado de la mano en tu trayectoria? Y me refiero hasta estos días. ¿Hay algún compañero en particular, obviamente sin desmerecer a los demás, pero algún compañero en particular con el que sigas tú en contacto y que tengas oportunidad no nada más de esa amistad,
de ese viaje de vida en conjunto, sino con quien trabajes también o tengas algún proyecto a futuro? Mira, realmente los mejores amigos que tuve durante esa faceta inicial en el CEA, ya los más cercanos ya abdicaron. Como tú sabes, esta es una carrera piramidal. Empezamos muchos y se van decantando, ¿no? Porque la necesidad o económica o social o familiar te va obligando a tomar decisiones. Eh, Mis mejores amigos con los que yo empecé trabajando y llorando porque no teníamos trabajo y qué vamos a hacer y hacíamos cosas, todos ellos ya se fueron. Estaba Leopoldo Gómez, un extraordinario actor que ahora vive en Los Ángeles. Está una extraordinaria amiga mía, actriz, mi mejor amiga a la fecha, con quien pasaré de hecho Navidades en Miami, Josie Díaz, que también se fue por su proyecto familiar, hizo una familia. En fin, y hay otros amigos que me ha dado la carrera, que considero muy amados, muy cercanos, entre ellos Maylin Villanueva, Eduardo Santamarina, Arturo Ríos, Álvaro Guerrero. Soy muy amigo sobre todo de la gente mayor a mí. Siempre he tenido, yo lo digo y en terapia lo he analizado, alma vieja. Siempre fui amigo de los grandes. A la fecha me gusta mucho juntarme con la gente mayor porque son una biblioteca, son un archivo de anécdotas y cosas increíbles. Me considero buen amigo de Héctor Bonilla, de Enrique Singer, de Otto Minera, de Luis Eduardo Reyes, todos directores, actores mayores que yo, de Álvaro Guerrero. En fin, hay una lista no tan larga. La verdad es que es una ilusión que la gente piense que todos los actores somos buenos amigos. Es una carrera muy individualizada. Y yo trato de ser como genuino con todos, pero la realidad es que siento que en esta carrera en particular la gente se ocupa mucho de su trayectoria, de sus beneficios, y es difícil generar nexos profundos. Con estas personas con las que te he mencionado, los he logrado, gracias a Dios, pero más allá de ellos, decía un amigo, también actor, Eugenio Bartilotti, que hacemos amigos de telenovela. O sea, lo que dura la telenovela y se acabó y se rompen esos nexos. Han prevalecido justamente él, Eugenio Bartilotti, Lalo Marín, que curiosamente todos somos amigos y hemos mantenido esa amistad a raíz de un proyecto justamente muy divertido de Televisa que se llamaba Yo Amo a Juan Querendón, del 2007. Oye, Arturo, y ahorita que estás diciendo que tienes una buena relación con un grupo o que te gusta tener esta interacción social con un grupo de gente mayor, porque están provistos de muchas historias, muchas situaciones y muchas anécdotas. Mi pregunta ahora va en ese sentido. Tú eres una persona muy joven, pero ¿cuál sería hasta el momento o cuál consideras tú que sería la anécdota de tu vida en el ámbito del trabajo, ¿verdad? Si yo te preguntara, ¿cuál es esa historia que siempre recuerdas o que sale a colación? ¿Cuál sería en este caso? Pues mira, hay varias, porque justamente el anecdotario de un artista yo creo está lleno de esas cosas. Por mencionarte algunas, por ejemplo, uno de los días que yo me arrancaba los pelos y estaba deprimido porque no tenía trabajo y ya llevaba 2 años de haber salido y no sabía qué hacer, Antonio Peñuñori, que fue mi maestro de actuación, se acercó y me puso un brazo en el hombro y me dijo: Arturo, si tú no aguantas esta presión, es momento de que salgas de esta carrera, porque esto va a durar toda la vida. Es la naturaleza incierta del artista, del creador. Esa se me quedó grabada. Alguna vez que entraba también a Televisa, nos mantenían en el gafete para entrar ya después de egresados. Yo llevaba quizá, no te quiero mentir, quizá 5 años de egresado, no veía por dónde, estaba muy desesperado, no tenía en mi casa nada, no tenía ni gasolina, no tenía nada. Me fui caminando a Televisa porque había un comedor que en ese entonces podía entrar yo a comer y te cobraban el vale, creo que en 5 pesos, algo así. Voy subiendo las escaleras y me encuentro
al que le decíamos el tío. Era el chofer del director del Centro de Educación Artística de Eugenio Cobo. Don Robert, le decimos. Don Robert me vio cruzando el puente de Televisa. ¿Cómo estás, tío? No sé qué. Yo creo que se me vio en la cara la desesperación y me dijo, no es... Y se sacó de la bolsa 5 vales del comedor de Televisa, que a ellos se los daban por empleados cada semana, y me los dio. Y me dijo, vete a comer. Eso no se me olvida, porque son cosas que la gente no tiene por qué hacer y hace. Son la parte que deja ver la parte humana, que es al final con lo único que te quedas, ¿no? Alguna vez Ariana, estábamos haciendo un musical de Sueño de una noche de verano, una cosa espantosa, pero me dejó muchas enseñanzas. Y yo salí, llegué al camerino porque había leído una crítica que nos habían hecho polvo, y ella fue la primera que me dijo, Arturo, todo lo que escuches en los extremos, ya sea muy bueno de ti o muy malo de ti, descártalo. No funciona, no te sirve. Te tienes que quedar en el centro. Quien te coma exacerbadamente, algo trae contigo. Y quien te alabe exacerbadamente, algo quiere contigo. Entonces, al centro, se me quedó grabado. Y bueno, como esas te puedo decir muchas, pero no me quiero comer el tiempo. Qué palabras de sabiduría, ¿no? Finalmente son personajes en la historia de nuestra vida que si bien a lo mejor no son protagónicos, pero tienen un gran peso, como lo acabas de mencionar. ¿Alguna vez, Arturo, te has arrepentido del camino que seguiste? En algún momento de mi vida, sí. Me encanta cuando le preguntan esto a la gente del medio, porque me encanta con qué orgullo y dignidad dicen, no, yo nunca me he arrepentido de nada. Pero, come on, o sea, por favor, o sea, la vulnerabilidad del ser humano está ahí. Y, y es de humanos también dudar. Y sí, hubo momentos en los que yo dije, sobre todo porque yo venía a estudiar Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana, donde ya en cuarto semestre ya tenía ofertas de trabajo importantes para trabajar en la Bolsa de Valores. O sea, yo estoy seguro que si hubiera seguido ese camino, yo tendría una vida, por lo menos financiera, a estas alturas del partido, ultra sólida. Pero ¿qué hice? Incluso ya durante el periodo inicial de mi carrera, yo fui por el programa de estudios a la Universidad Iberoamericana para regresar a estudiar comunicaciones. En algún tiempo estuve ya quemando las naves para irme a Nueva York y a Miami a probar suerte. Alguna vez Yadira Carrillo, amorosamente, era muy mi amiga también en ese entonces, me invitó a Miami porque la iba a entrevistar esta Cristina Saralegui, y aproveché el viaje y entregué material en Miami por todos lados y no veía por dónde, y era muy desesperante porque cuando tú tienes un alma incendiaria, cuando tú tienes un espíritu inquieto, pues hay algo dentro de ti que te dice constantemente, yo nací para hacer más, yo no puedo quedarme en esta mediocridad de esperar a que me llamen o hacer, no. Yo sé, y no hablo solo del amor propio, porque todo mundo puede decir yo algo, porque todos valemos. Eso es una obviedad. Pero yo hablo de este fuego de saber que yo tenía que crear cosas, porque yo sabía cómo había estudiado la carrera en la forma inicial. Yo tenía la opinión de muchos maestros como Rafael López Mirnao, como Peñuñor, y que al oído me dijeron, Arturo, el más profundo de los secretos era algo que no se comentaba con los demás. Pero yo decía, no, yo sé, yo puedo hacer esto, yo tengo que saber por dónde. Pero en esa desesperación de saber y no encontrar por dónde jalar la hebra, muchas veces dije, híjole, más me hubiera valido la paz de mi carrera, ¿no? Que el estrés fuera otro, que el estrés fuera el propio de mi trabajo, pero no decir, no tengo una lata de atún en la cena. Pero luego con los años la carrera fue agarrando su curso. Justamente esta maestra de la que te hablaba en un inicio, Susana Herner, mi maestra de voz, cuando yo estaba desesperado en los años iniciales después de salir, vocalizando en su casa, ella me dijo, Arturo, te tiene que quedar claro una cosa. A ti te va a ir bien cuando empieces a ser más como hombre. Porque, ¿qué quieres? ¿Que te den trabajo ahorita en una novela, en Rebelde, de adolescentes? Mides 2 metros, tienes muchísimo pelo en la cara, tienes voz de hombre, no pareces adolescente.
pero tienes una cara de bebé, entonces no concuerdas, no machas. Entonces, cuando empieces a ser verdaderamente ya un hombre más maduro, y tal como lo dijo, así empezó a suceder. Arturo, me Es voy imposible. a la parte del trabajo que has realizado. Tú has hecho muchísimas cosas, muchísimas producciones de diferentes géneros y en diferentes espacios, cine, teatro, televisión. Voy a tocar particularmente un tipo de producción que es de mi interés, precisamente porque creo que tiene una complejidad o una estructura diferente a todo lo que se hace. No me gusta el término, pero lo voy a utilizar, lo que es la narconovela o la novela que se dedica a las historias del narcotráfico, como El Señor de los Cielos, Señor Acero. ¿Qué tan complejo es la participación en este tipo de producciones? Y te lo pregunto desde el punto de vista de un actor, pero también me interesa tu punto de vista como productor. ¿Qué dificultad hay o qué tan complejo es la realización de este tipo de material? Mira, la verdad es que para mí fue un proyecto más. O sea, para mí no hizo ninguna diferencia como intérprete, absolutamente. Sí me empecé a dar cuenta, tenemos que poner en contexto la situación. Yo hice la primera temporada del Señor de los Cielos. Fue la primera narconovela que se hizo en este país, ¿no? Ya se había hecho el Cartel de los Sapos en Colombia, por ahí El Patrón del Mal, me parece, algunas cosas. Empezaba este boom, pero en México la primera que se hizo fue esta, fue después La Reina del Sur. Pero bueno, este, era un proyecto que se llamaba El Señor de los Cielos, punto. Con 80 capítulos y se acababa. Mi personaje tenía un final, un desenlace totalmente distinto a lo que luego hicieron con este villano reventón que hicieron, porque lo subieron a Netflix, vieron que fue un exitazo y dijeron no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Estaba bien planteada en el sentido de que mezclaba muchos hechos reales, históricos, como muchas cosas que de pronto estaba bueno ficcionarlas, ¿no? Tenía su historia melodramática ahí como mezclada. Y luego, al poco tiempo, yo empecé a ser consciente este impacto que podía tener en la gente de lo que tú dices, porque yo trabajo también con Bellas Artes en un programa que se llama Leo, Luego Existo. Y en alguna universidad que fui a leer, no recuerdo si por el norte, no recuerdo, que no quiero mentir, algún alumno me preguntó, me dijo, ¿cómo puedes estar hablando de que tenemos que ser eh, críticos y no sé qué cuando tú participas en estas novelas y no sé qué? Como que me increpó un poco acerca de eso, ¿no? Y entonces yo, un poco motivado por el momento, le dije, si tú estás pensando que la educación viene de la televisión, ya estamos en un hoyo. Lo único que está haciendo el Señor de los Cielos es reflejar una realidad que vivimos en este país. No fue la novela y luego el país hizo esto. El país hizo esto, teleserio, como lo quieras decir. Luego empecé a ver que sí, que justamente había muchas voces que se levantaban y que pensaban que esto era una apología del crimen, cosa que no me parece que era así. En ese entonces era una cuestión casi biográfica. Y luego empecé a entender que justo por la falta de educación que hay en un país como el nuestro, quizás sí podía ser algo que estuviera incitando a una equivocada interpretación. Y en ese sentido yo siempre he dicho que la televisión no tendría por qué educar. La televisión a veces dicen, pero es que esto es muy violento. Digo, las cosas que vivimos en el mundo son 10 veces más violentas. Cualquier show de terror que pongas en Netflix es 10 veces más violento. La violencia no es el problema. El problema es que en nuestro país es una realidad y que los chicos, los niños, pueden agarrar ejemplo de eso que ha pasado. Está el caso muy sonado de Mauricio Ockman, que a la segunda o tercera temporada del Chapo, él dijo, ya no, porque he sido consciente de que a lo mejor estoy dando un ejemplo que no quiero en mi país, porque no es el producto en sí, es el producto que estás haciendo más la falta de educación que hay en nuestro país. Entonces, es una cuestión muy compleja. Yo la verdad estoy como muy orgulloso de esa primera temporada que hicimos, que abrió brecha, que dio mucho, digo, el 90% de la gente que me conoce por ese proyecto.
Yo siempre digo que hay fenómenos en tus trabajos. Este fue un fenómeno, a la fecha. Eso yo lo hice en el 2014 y a la fecha la gente me ve en provincia y me dicen, Turco, Turco, el nombre del personaje, ¿no? La gente se enganchó y yo a la fecha sigo sin entender cuál es ese, cuál es ese toque mágico que tienen ciertos personajes que pueden enganchar de esa. ¿Por qué la gente se enganchó tanto? Cuando me ofrecieron la segunda temporada, el escritor me dijo, mira, vamos a hacer una segunda temporada porque esto está yendo muy bien, pero tu personaje tiene que morir. Y yo le dije, está bien, pero ¿por qué? Me dijo, porque tiene, o sea, tiene un buen enganche con la gente, porque eres el valor moral dentro de un ambiente que está podrido. Eres quien respeta a la mujer, eres quien le da su lugar, eres quien no se mete, quien no se ensucia las manos. Y pues la novela se llama El Señor de los Cielos, no se llama El Abogado del Señor de los Cielos. Yo pensé que ahí había una traición al personaje. Ellos se escudaron diciendo que era simplemente una faceta del personaje que nunca habíamos visto, lo cual no es cierto. Uno construye los personajes desde un inicio y sabe a dónde van y tiene que saber a dónde van. Pero bueno, al final también entendemos que la televisión se rige por fundamentalmente valores económicos, este tipo de televisión, ¿no? Entonces es un negocio, hay que entenderlo y tan tan. Yo estoy muy agradecido con esa participación. Creo que me dejó puras cosas buenas y creo que sí hay mucho material para cortar ahora. Creo que además el recurso ya está agotado. Creo que seguir haciendo ahorita ya eso, o sea, van a pasar ya casi 10 años del Cártel de los Sapos, o sea, lo hemos replicado ad nauseum, o sea, es ya verdaderamente momento de girar y creo que se está girando, las plataformas ya están haciendo otros contenidos, están haciendo otras cosas, aunque mientras siga siendo una realidad en nuestro país, siempre va a haber historias interesantes que contar. Arturo, y me voy a ir ahora a otro punto totalmente diferente del tema que estamos platicando de este programa, pero aprovechando que lo mencionaste ahorita en tu conversación, ¿cómo les fue con Ni un pelo de tonto? Ahora que mencionaste que haces lectura también de fragmentos de libros, sé que recientemente hicieron eso, ¿no? En el ciclo del Limbal. ¿Cómo les fue? Fíjate que no tengo ni idea de cómo les haya ido, porque como fue virtual, yo grabé el cuento y lo mandé, y ellos lo transmitieron después. Pero yo hice algo muy padre con eso, aprovechando otra vez las herramientas que nos brinda esto, porque me grabé haciendo el cuento y luego me grabé con esta eh, aplicación o función, digamos, que hace tu retrato como caricatura, la has visto, ¿no? Sí. Es como en un cuento de niños, estoy yo leyendo, pero yo soy una caricatura, entonces creo que está padre lo que armamos. Ya no supe cuál respuesta de ti, es la primera vez que leo en diferido y yo pensé al principio que iba a ser en vivo, pero no, lo mandé con antelación, entonces realmente no sé cómo haya funcionado, pero sería interesante, yo también quiero saber. Bueno, entonces aprovechando el tema, sería bueno echarse un clavado ahí en investigación para ver cuáles fueron los resultados. ¿Y te gustaría seguir participando en este tipo de actividades? Porque de hecho lo haces, ¿no? Tú eres Sí, como lector de texto, no sé si describo bien con la palabra narrador también, pero ujú. ¿te gustaría seguir participando en este tipo de actividades? Sí, yo llevo trabajando ya con ellos, con este programa, creo que ya vamos para 5 años juntos. He viajado con el programa prácticamente por toda la República Mexicana, con grandes experiencias y con sinsabores increíbles, dándote cuenta de verdad de lo complicado que es convocar a un programa de lectura, de lo difícil que es tocar los corazones de la gente para que se acerque a los libros. Me he dado cuenta que realmente, como siempre lo hemos dicho, pero ahora en mi propia piel lo he vivido, la esperanza está en los jóvenes, en los niños. Cuando yo voy a secundarias, a preparatorias, ahí es donde yo puedo tener un campo de acción importante. Son los que más me escuchan, aprovechando un poco este impacto mediático que ellos tienen con lo que hemos hablado. Eh, He tenido como la buena suerte de saber cómo hablarles y generar cierta intriga en ellos. Y,
y es algo que a mí me gustaría seguir haciendo, trabajar con la lectura. La lectura es una parte fundamental en mi vida. En mi cuenta de Instagram también tengo una invitación micro reseña del libro que leí esa semana. Entonces de pronto me escribe gente y me dicen, esto sí se me antoja, lo voy a comprar, esto lo voy a leer, esto no sé qué. Yo con eso me doy por bien sentado. O sea, creo que por un lado está la labor del actor, del intérprete, que es pura gozadera, como decimos. Y también hay una parte que me parece importante resaltar, que ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Qué estás haciendo por tu país? ¿Qué estás haciendo por la gente que no tuvo las oportunidades que tú tuviste? ¿Qué estás haciendo por la gente que quiere y no puede? ¿Qué estás haciendo por la gente que puede y no quiere? Es importante ser un bastión de comunicación, un bastión de oportunidad, un, este, un apoyo para quien se acerca y quien encuentra en ti una forma de canalizar este fuego espiritual del que te hablaba yo hace rato, ¿no? Toda la gente puede tener algo que le bulle por dentro y que no sabe cómo darle expresión. Entonces, cada vez que yo veo que alguien se acerca o no a la lectura, que me comentan cada lunes que escribo algo y que me dicen, yo me siento plenamente satisfecho por eso. Creo que es algo que yo podría seguir haciendo y eso es algo que hago, hay que decirlo, como labor social. O sea, yo no recibo un peso por eso. Muy bien, pues felicidades, felicidades y ojalá continúes con ese tipo de actividades que se unen a todo lo que fomenta el desarrollo y la formación de todas las personas. Y qué mejor que a través de la lectura. Así Así es. que adelante, Arturo, y aplausos. Ojalá tengas mucho éxito en esto también. Gracias. Arturo, llegamos a la parte medular de nuestro programa, en donde va a aparecer un mezclador de palabras en pantalla. Va a arrojar 3 palabras el día de hoy para ti, te las voy a decir, y si tú eres tan amable de indicarnos qué peso tienen estas palabras en tu vida o de qué manera afectan a tu vida, si es que sucede esto, o simplemente qué piensas del término como tal. Me parece muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver el mezclador de palabras en nuestra pantalla. Aparece en este momento para dar paso a la primera palabra que te toca el día de hoy, que es aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es la columna vertebral, siempre lo digo, de mi vida. Yo creo, y siempre lo repito también, que un ser humano tiene que estar en constante aprendizaje desde el día que toma conciencia de su razón hasta el día que se muere. Un ser humano sin aprendizaje constante es un ser muerto. Y eso es algo con lo que me peleo con muchos de mis compañeros. Salen de la carrera y piensan que ya son. No, no eres, brother. Tienes que continuar aprendiendo todo el tiempo. ¿Qué estás estudiando ahora? Yo me metí a estudiar bajo, a perfeccionar el inglés, un nuevo libro. Es decir, hay tantas cosas, tanta información y el mundo se mueve tan deprisa que si no estás en constante aprendizaje, estás absolutamente fuera de la jugada. Vamos con la segunda palabra del día de hoy. Vemos el mezclador de palabras en pantalla. Y la segunda palabra que arroja para ti, Arturo, en esta ocasión es dignidad. Dignidad, tan importante y tan mal interpretada a veces. La dignidad como ser humano, como artista, o la dignidad que dicta el ego. Yo creo que son una distinción que muchas veces la gente no entiende o no entendemos, mejor dicho. Y es importante evaluarla. Para mí la dignidad tiene que ver con la capacidad de ser sin obstáculos, lo que eres y cómo eres, sin consensos, sin censuras, sin compromisos. La dignidad es lo que le da sentido a tu vida como individuo particular, ¿no? Tú tienes una dignidad per se, solo por el hecho de ser, de estar en este planeta hoy aquí, tienes una dignidad. Y hay que entender que eso te da derecho a muchas cosas, no solo a derechos humanos, te da derecho a pensar y a ser escuchado y a ser propuesto y a ser respetado. Es un país en la medida que va perdiendo la dignidad de la gente, en esa medida creo yo se va volviendo un país inerte, falta de fruto,
constante. Yo creo que, siempre lo digo, no pierdas, bueno, en mi caso lo digo como artista, no pierdas nunca la dignidad como artista, no te vendas tan fácil, no hagas cosas que no quieres hacer. Eso. Vamos entonces a la tercera palabra y última en esta ocasión, Arturo, y Échala. vemos el mezclador de palabras en nuestra pantalla. Y la tercera y última palabra en esta ocasión para ti es crecimiento. Y bueno, qué bueno que es esa palabra porque van todas de la mano. El aprendizaje y la dignidad te resultan en esto, en el crecimiento. Se traduce en una vida más simple, en una vida más compartida, en una vida más entregada a los demás. Yo creo que el crecimiento auténtico se ve ahí, en la simplicidad de la vida, no en una vida simplona, en la simplicidad que tiene que ver con los pocos recursos y los muchos resultados. Me encanta este ejemplo que te doy porque siempre lo recuerdo acerca de este tema. Una vez en Barcelona, en el Museo de Joan Miró, al final del recorrido, él dice, al final de mi vida entendí que hay que ir siendo cada vez más simple, porque la belleza, el logro, la tranquilidad, la serenidad, están en las cosas simples. Y es bien cierto. Para mí el crecimiento es simplicidad. Arturo, una persona que se dedica a lo que tú haces y que está acostumbrado a que lo entrevisten y le hagan un sinfín de preguntas relacionadas al trabajo, quizás a la vida personal, ¿cuál sería el tema del que te gustaría platicar en una entrevista y del cual nunca se habla? Y si tuvieras tu oportunidad de escoger el tema, ¿de qué te gustaría hablar? Híjole, qué complicado, pero no sé, yo creo que aquí hemos tocado muchos temas que no se tocan normalmente en las entrevistas, porque tienen que ver con una interiorización del ser humano. Y eso es lo que a mí más me fascina. Yo justamente estudié filosofía también por esas inquietudes. Y, y creo que la medida en que la gente pueda sentirse interesada a estos temas que has tocado hoy, podemos tener una mejor calidad no solo de artistas, sino también de espectadores. Es un toma y daca. Estos temas que tienen que ver con la forma en la que percibes el mundo, con la forma en la que te relacionas con el mundo. Esos temas para mí son los más interesantes. He entendido también a lo largo de mi vida y de esta forma simplona, ahora sí, en la que muchas veces nos movemos en las redes sociales, superficial y tonta e inmediata, el equilibrio entre lo que hay y cómo darle un poquito más de contenido, ¿no? Y hablando de redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales que más utilizas, Arturo, para que la gente pueda seguir tus actividades, tu trabajo, todo lo que tú realizas, obviamente tu persona, y que puedas compartir con nosotros? Así como suena, Arturo Barba todo junto, esa es mi cuenta de Instagram, y de ahí de Instagram se comparte todo el contenido directo a Facebook. La verdad es que tengo una cuenta de Twitter que no uso, no es una red con la que me sienta muy identificado, así que por el momento, y creo que ahí voy a quedarme un buen rato, particularmente uso Instagram, que se comparte en Facebook. Cualquiera de las dos, ahí me encuentran. A quien inquiete lo de la lectura, los invito. Ahí cada lunes comparto mi pequeñísima reseña sobre el libro semanal que leí. Perfecto, Arturo, muchas gracias. De todas maneras, estamos compartiendo en pantalla en este momento la información que nos estás dando para que sea mucho más fácil darle seguimiento. Arturo, y la última pregunta de nuestra entrevista en este día, que es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Cuál es tu palabrota favorita? La que utilizas cuando te enojas o cuando algo te sale muy bien. Yo creo que a mí una de las palabras que más uso y que más me gusta es congruencia. La congruencia es tan complicada, es la que guía mis pasos, es la más difícil, es la que más traiciono, es la que más busco, es la que cuando lo logro me hace sentir más satisfecho. Me gusta la congruencia, es muy complicada. Y la palabrota como grosería, ¿cuál es tu grosería favorita? ¿Usas algún? Me imagino que todos usamos palabrotas. Creo que todas las conjugaciones del verbo chingar
tienen una connotación tan distinta que te permite un abanico de posibilidades riquísimo. Muy bien. Arturo, pues no sabes qué gusto me dio tenerte con nosotros. Te agradecemos muchísimo el habernos regalado todo este tiempo, todas tus palabrotas, tus pensamientos, tus reflexiones, tu conocimiento. Mil gracias nuevamente de parte del equipo de Palabrotas. Te deseamos muchísimo éxito en lo que estás haciendo y en todos los proyectos a futuro. Y esperamos que lo que vaya saliendo nos permitas nuevamente compartirlo en un futuro cercano con otra plática como esta. O quizás, si las circunstancias lo permiten, pues ya que lo podamos hacer en forma personal, sin estar separados por una pantalla. No, hombre, pues así será, vas a ver. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad les deseo el mismo éxito. Ojalá y hagan muchos espectadores, seguidores, porque nos hacen falta programas como este. Muchísimas gracias por los deseos. Arturo, te mando un abrazote enorme. Gracias nuevamente y a todas las personas que nos están viendo aquí en Palabrotas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.